Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Si no me conoces, yo soy Ada, hablo sobre la industria de la localización y sobre cultura pop, con todo lo que eso incluye. Hoy traigo un vídeo sobre localización pura y dura. Si me veis espesa, es que llevo una semana un poco extraña, un poco de montaña rusa emocional con cosas que están pasando en mi vida. Vais a tener que tener un poco de paciencia conmigo con este vídeo, sobre todo porque es un tema no espeso, porque yo no lo voy a hacer espeso, esto no es una clase de máster, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay mucha definición que quiero hacer y un montón de cosas que quiero acercaros sobre el tema que traigo, que sin más dilación, hoy vamos a hablar sobre la accesibilidad en el mundo audiovisual, en el mundo de la localización. Esto incluye lo que se conoce como SDH, que es la subtitulación para las personas con dificultades auditivas o sordos. En inglés se dice Subtitles for the Deaf and Hard of Hearing. Y luego, por otro lado, quiero hablar de la audiodescripción, y es para acercar a las personas ciegas al contenido audiovisual que quieren consumir, ¿no? Con una narración de lo que está sucediendo en pantalla. Ahora ahondaremos en los tejemanejes de cada cosa, pero lo vamos a hacer a través del ejemplo de la serie que ahora mismo lo está petando, que es que ya se va a acabar, Dios mío de mi vida, cuántos años han pasado, cuántos años lleva esta serie. Vamos a hacerlo a través de Stranger Things. Me parece como un momento bastante adecuado para utilizar este ejemplo, así que vamos a ello. Ya solo por contexto histórico, el tema de la localización, la industria de la localización en sí, como tal, como nombre, yo no tenía ni idea de ella hasta que me metí en el máster de traducción audiovisual. Yo no sabía que eso existía, y mucho menos el tema de la accesibilidad. De hecho, era una asignatura optativa que podía elegir en el máster y me dio por cogerla. Me sorprendió muchísimo lo interesante que me parece, y que es algo como muy importante, porque al final estamos hablando de casi derecho a la información, derechos humanos. Es algo que forma parte del derecho a consumir cosas, ¿no? Que todo el mundo tenga el mismo derecho a acceder al contenido audiovisual por igual, pero que está como muy apartado en lo que es en la industria del cine, en el mundo audiovisual, como que es algo que siempre va como muy de lado y no se habla mucho de ello, así que para eso estoy yo aquí hoy. Vamos a hablar primero de la subtitulación, voy a llamarla SDH, ¿vale? Porque me parece más fácil. Bueno, para empezar, simplemente quiero establecer la diferencia entre los subtítulos normales de toda la vida y lo que se conoce como el SDH o Closed Captions. Los subtítulos normales, tanto si es en versión original como en una traducción, simplemente traslada el diálogo a texto. Si estás viendo algo en inglés, por ejemplo, y quieres subtítulos en español, pues esos son subtítulos normales traducidos, ¿no? Si quieres ver la versión original junto con los subtítulos en versión original también, es una transcripción, es decir, subtítulos de la transcripción del diálogo que ves en pantalla. Lo que se conoce como SDH son subtítulos, pero con un añadido extra para las personas sordas. Tú, cuando estás viendo una serie o una película, hay muchos elementos dramáticos que acompañan el diálogo y más lo que estás viendo, ¿no? O sea, es la imagen, el diálogo y luego pues la música, por ejemplo. Si eres sordo, no oyes la música. Hay veces que incluso con las canciones pueden ser muy importantes para el plot, pueden ser algo como muy significativo, como podemos ver en 1500 películas o series o contenido audiovisual, ¿no? Los subtítulos SDH lo que hacen es hacer descripciones de lo que es la música, qué tipo de música es, se intensifica, se reduce, y se trata de describir sonidos que no son obvios visualmente. Hay una fina línea entre lo que es ser un poco paternalista, ¿no?, con las personas sordas y hacer las cosas más accesibles a ellos. Y esto es una de las cosas que de verdad nos explicaron en clase, que dices, guau, hasta que no te lo explican, o sea, como que uno no es consciente de estos detalles y de lo que puede suponer para una persona con discapacidad el ver el contenido de una forma u otra, ¿no? Nos hicieron mucho hincapié en no describir sonidos obvios. Por ejemplo, si yo ahora me levanto, cojo esa puerta y le pego un portazo, no hace falta poner que hay un portazo,
porque lo estás viendo, o sea, la persona es sorda, no ciega, entonces hasta ahí llega, ¿no? Sin embargo, si hay un primer plano y de repente hay alguien gritando de fondo, ese tipo de planos hay que describirlos. Algunos efectos expresivos que no son tan obvios, como por ejemplo, cuando alguien suspira o cuando alguien se ríe muy fuertemente a carcajadas fuera de cámara. Ese tipo de cosas son muy importantes a la hora de hacer unos subtítulos adecuados para la accesibilidad. Suena un teléfono, hay un estruendo. Esto también depende de cada país y supongo que de cada cadena de televisión o de cada productora. Esto ya son decisiones de cómo establecer ese diálogo, ¿no? Porque muchas veces cuando hay un personaje que habla y otro, para poder identificarlos, se les pone un código de color. Por ejemplo, el personaje de Ada habla en azul, el personaje de Hannah Montana habla en rojo, el personaje de La Sirenita habla en verde. O muchas veces se les pone el nombre, delante, pero ahí ya tienes que ver si te cabe en la línea de diálogo, porque los subtítulos en general tienen un máximo de 42 caracteres por línea, entonces no se puede exceder eso. El código de color normalmente suele funcionar bien. Muchas veces se puede poner también el código de color más el personaje delante en una primera instancia al principio de la pieza audiovisual, ¿no? Para que el espectador entienda que azul es Ada y que a partir de ese momento ya cuando ve azul es Ada hablando, como que esa es la dinámica que se va a establecer y es simplemente un identificador momentáneo para que luego pues se pueda seguir el plot de la mejor forma posible, ¿no? Las normas de cómo subtitular, los espacios que hay que dejar entre subtítulos, cuánto tiempo hay que dejar los subtítulos en el plano, depende mucho también de las normas de cada productora, ¿no? O sea, por ejemplo, en Netflix, que suele ser el estándar, son bastante específicos y hay una cosa que se llama el cambio de plano, el shot change. Normalmente cuando se abre y se cierra un subtítulo hay que dejar 2 fotogramas de espacio entre el final del subtítulo y el cambio de plano. Muchas veces en SDH hay que alargar la duración de los subtítulos. Hay veces que hay que sacrificar cambios de plano, hay veces que no. O sea, es ir acomodando los subtítulos a cada situación realmente, porque si tienes unas normas de subtitulación rígidas que normalmente puedes aplicar más o menos a todo con una mayor o menor facilidad, siempre hay excepciones, siempre hay formas de cómo corregir las cosas y tal. Sobre todo cuando trabajaba en trailers, ya de por sí es muy difícil subtitular cierto tipo de trailers, sobre todo si son como comedias románticas, acción, que las imágenes y todo va como muy rápido, explosión aquí y de repente la cartelera aquí y mientras la cartelera se deshace así, aparece Tom Holland saltando así mientras grita ¡al ataque! Hay como un montón de cosas a la vez que es muy difícil subtitular ya de por sí. Pues imagínate si tienes que subtitular un tráiler para SDH o hacer una audiodescripción, que lo hicimos en clase, para un tráiler. Es una follada, chicos, es una absoluta follada. Una cosa que quiero puntualizar también es que a lo mejor cuando abrís Netflix y os aparecen como las diferentes ofertas lingüísticas que hay, os van a aparecer, por ejemplo, en subtítulos, español, España y luego español, España, CC. Eso significa Closed Captions, que es lo mismo que SDH. Simplemente Closed Captions es la forma estadounidense de decirlo. Y cabe recalcar que cada país tiene una tradición o no de accesibilidad y de SDH. Los subtítulos de SDH de España no tienen por qué coincidir exactamente con las convenciones del Reino Unido, ni con las de Estados Unidos, ni con las de Francia, ni con... Me explico, ¿no? Si de verdad quieres saber exactamente cómo es en cada país, pues ya te vas metiendo tú en las páginas oficiales del gobierno o de algún recurso de discapacidad que haya y seguramente pues estén establecidas. Y estoy segura de que en Netflix también pues habrá alguna cosa. Bueno, y aquí vamos a entrar a hablar del ejemplo de Stranger Things. Es muy fuerte porque es que ya cuando estaba en clase, la profesora nos decía los subtítulos de SDH de Stranger Things son una puta pasada. Han sido súper aclamados por la audiencia porque de verdad se han hecho un currazo. Si estás viendo este vídeo será pues porque has visto Stranger Things, ¿no? Entonces no hace falta que te explique tampoco el plot. Te vas a ver la serie, chico.
Pero Stranger Things es una serie que en concreto tiene un montón de elementos muy particulares a la hora de expresarlo como sensorialmente. Yo es que lo veo en versión original, entonces no sé cómo se dice en castellano, pero el Upside Down, el mundo ese de los alienígenas y de Vecna y todo eso, es como muy tenebroso. Hay un montón de ruidos extraños, como de un craqueo por aquí, o un trueno por allá, o un animal raro que suena de fondo. Eso requería de una descripción de sonidos tan específica que es que parece ser que en el Reino Unido lo hicieron genial. Bueno, no sé si en el Reino Unido, pero en el mundo anglosajón. Los adjetivos que utilizaron para describir pues esos sonidos y evocar como esa sensación de estar en un mundo completamente bizarro eran como unos términos muy de estilo Lovecraft, cosas muy shakespearianas, wet squelching, eldritch screeching, dark echoing roar, cosas muy difíciles de explicar en español. La palabra eldritch significa como algo misterioso, ¿no? Pero podrían haber puesto mysterious screeching, porque misterio es mystery, mysterious, misterioso. Es decir, hay palabras más simples para evocar esos sentimientos, ¿no? No esos sentimientos, sino esos sonidos. Ellos aún así decidieron utilizar como este tipo de inglés rebuscado, inglés antiguo, casi romántico. Romántico en el sentido como gótico, como de la época del romanticismo, del siglo XIX, como tipo Edgar Allan Poe. Es evocar ese tipo de sonidos desde una perspectiva como oscura, dramática, como si te estuvieses leyendo un libro de Edgar Allan Poe a la luz de la vela en una noche de tormenta. Está muy guay. Iré poniendo por aquí algún tipo de captura de pantalla, o sea, no puedo poner tampoco lo que es el vídeo en sí, sobre todo con el tema de la audiodescripción, porque acá del copyright. El otro día que estuve viendo la primera parte de la última temporada, que por cierto, el final, por favor, a ver, estaba un poco, era como obvio que eso iba a pasar, pero bueno, este vídeo no va sobre una reacción a la serie, sino a los subtítulos. Ada, concéntrate, por favor. Me puse a ver la oferta que tenían de SDH en inglés y eran todo el rato como descripciones así. Los sound labels, que se llaman, que son como las tarjetas de sonido para, pues eso, para indicar pues ese tipo de situaciones, ¿no? Y luego en castellano no estaban mal, la verdad, o sea, eran suficientemente descriptivos y bien, pero es que el cambio de leer esos adjetivos como tan enrevesados y como tan evocantes a, pues, música misteriosa. Suena un trueno. Es un poco como... No me pareció que estaban mal hechos en castellano, simplemente que en inglés tenían como más originalidad, más creatividad, más salsita, ¿sabes? Se hicieron muy virales en la temporada 4, que es cuando pues pasan todas las cosas con diferentes personajes como muy importantes, ¿no? Y que es como una batalla muy grande la que se libra en ese momento en la temporada 4. Y claro, requería como de mucha descripción del ambiente. No era simplemente el describir los sonidos, sino que querían evocar como texturas con cada descripción de cada sonido, ¿no? Por ejemplo, wet rustling, un susurro húmedo. Es algo como si fuese un monstruo, ¿no? Como un grrr, así como de caverna húmeda, oscura. Es muy específico. Si conocéis a alguien que haya visto la serie de Stranger Things con los subtítulos SDH y que sea sordo o tenga algún grado de discapacidad de sordera o lo que sea, ponedme en los comentarios qué le pareció ese tipo de subtítulos. A la mayoría de la gente le gustó mucho, pero luego también había gente que decía pues que eran como demasiado y que interferían como un poco con lo que es ver la serie, ¿no? Yo personalmente, que lo suelo ver todo con subtítulos, esto me lo he estado viendo con los subtítulos de SDH. All good for me, pero claro, no soy sorda. Y ahora vamos a pasar a hablar de la audiodescripción, que yo creo que cuando estuve estudiando fue como mi parte favorita. Me gustó bastante. Es bastante bizarro de ver. Me parece como una experiencia completamente distinta. Y por eso quiero hablar del choque
cultural que he tenido a través de la accesibilidad también, porque porque te lo explico ahora. ¿Qué es la audiodescripción? Está pensada para las personas ciegas o con un grado de discapacidad bastante grande en cuanto a la ceguera. Tú consumes la película o la serie o lo que sea de normal, con su doblaje o con su versión original, como sea, depende de lo que estés consumiendo, ¿no? Y entre las líneas del diálogo, siempre que hay un espacio y que hay algo que describir para una persona que no ve, hay un locutor o locutora que está describiendo lo que está sucediendo. Es decir, Ada se levanta y va hacia la puerta y coge la chaqueta, se la pone y sale por la puerta principal. No es que describa todo lo que se ve, sino lo necesario para entender la trama o cosas en clave de emoción, o sea, las emociones principales que a lo mejor son pequeños gestos de los actores que realmente tú no puedes notar. Es decir, tú a mí me puedes dar una muy mala noticia y no decir ¡oh, Dios mío!, sino que hacer como un gesto así con la cara o en los ojos, o una expresión, una pequeña tal, o echar la cara así para atrás un momento cuando es una buena noticia, o algo así como sonreír, o un gesto así no sonoro. Es decir, todos los gestos no sonoros que realmente te dan información relevante sobre lo que está pasando, eso tiene que ir descrito por un locutor. O sea, es todo un guión que hay que ir metiendo, rellenando en los huecos cuando es necesario. O sea, realmente es un trabajo de guión, no es solamente una narración, es una combinación de las dos cosas. Tiene que haber un traductor o un especialista en audiodescripción especializado en rellenar esa narrativa y escribir eso correctamente para que la persona, la audiencia, pues lo entienda de la mejor forma posible. Más luego la persona que va a locutar esa narración, que a veces es el traductor o el ajustador de audiodescripción mismo, o son dos personas distintas, o eso ya pues depende de cada empresa, Y ahora el choque cultural. Tened en cuenta que todo lo que he aprendido de localización a nivel teórico ha sido realmente en el Reino Unido, con las convenciones del Reino Unido y el mundo anglosajón, vamos a decir, ¿no? Sí que es verdad que cuando estudiaba doblaje y subtitulación y eso, teníamos cada uno de nosotros pues un profesor con tu idioma nativo, o por lo menos que hablase tu idioma nativo, para poder enseñarte cómo traducir y corregirte y etcétera, ¿no? Entonces no es que yo, por ejemplo, no sepa cuáles son las convenciones de doblaje en España a la hora de traducir y a la hora de dividir los takes y todo eso, ¿no? Eso es otro vídeo aparte, pero bueno, para que me entendáis. Pero sí que es verdad que con la asignatura de accesibilidad, todo lo que se nos explicó fue a nivel de convenciones del mundo anglosajón y específicamente del Reino Unido, porque es donde estaba. Yo, haciendo esta investigación de campo en cuanto a Stranger Things, puse la versión original el otro día y puse la audiodescripción en inglés. Y fue tal y como esperaba que fuese, incluso más, porque me gustó muchísimo de cómo estaba hecha en concreto con este ejemplo, ¿no? Porque tenías a la actriz o a la locutora que está en este caso en la última temporada, ¿no? Que fue lo que puse, y según va cambiando el ritmo de cada escena, ella locuta poniendo la emoción acorde a esa escena. Es decir, si es una escena normal, pausada, Maya va caminando por el pasillo y se dirige hacia la segunda puerta y allí se encuentra de bruces con Paca. Pues te lo dice así. Pero Hopper está saltando del camión. De repente hay una explosión enorme detrás de él y tiene que rodar por el suelo y entonces se abre el portal al Upside Down. Es como un poco así. No tan exagerado como lo estoy haciendo yo, pero sí que le da a la muchacha como la emoción y tiene que ir como acorde a lo que está describiendo, ¿no? Porque al final, y al ritmo de la escena, se siente como una experiencia. O sea, ella está pensado para que la audiodescripción se funda con lo que es el producto que estás consumiendo creativo. Es una parte creativa más de la pieza audiovisual. Y esto es como yo tenía entendido que era todo, ¿no? Es decir, pues una persona locutando que sube y baja el ritmo, la forma es una interpretación, es como si fuese un actor más. La sensación que yo tenía con esa audiodescripción es que estaba como consumiendo una experiencia entera. However, cuando yo cambié aquello a la audiodescripción castellana,
Un soldado monta en el camión. Estoy muy en shock. Estoy muy en shock porque era un robot, tío. Era una puta IA. O sea, una voz que sonaba automática, sin emoción, explicando simple y llanamente lo que estaba sucediendo. Hopper salta del camión, abre la puerta, rueda por el suelo y a continuación hay una explosión. Se le sale un brazo. Así. Y yo no sé si eso era una actriz o alguien locutando eso o era una puta IA. Y estoy muy triste. Supuestamente, después de haber hecho mis investigaciones, después de echarme las manos a la cabeza y tirarme de los pelos, en España la tradición que hay de audiodescripción, y esto también incluye también los subtítulos y la forma en la que subtitulan el SDH, de no interferir. Tiene que ser neutro, tiene que ser lo más objetivo posible en cuanto al plot, al argumento, tiene que molestar lo menos posible. Pero es que a mí, sinceramente, me molesta más esa voz robotizada que una locución que se adhiera a los momentos de intensidad o de tensión o que vaya con el ritmo de lo que estoy consumiendo. Es que lo hace muchísimo más agradable y estoy muy sorprendida por España. Yo sé que España no es el único país que tiene tradición así como más rígida de cómo tiene que ser la audiodescripción, pero el Reino Unido y en general los países anglosajones no tienen tradiciones de doblaje muy grandes, porque realmente el contenido mainstream que consumimos en el mundo audiovisual siempre es anglosajón, es decir, las películas vienen de Hollywood, en el Reino Unido la industria del cine es muy grande también, entonces como que realmente ellos no doblan en su país. Nosotros somos los que doblamos. España tiene una tradición histórica enorme de doblaje, Francia, Alemania, Italia, etcétera, ¿no? Me choca mucho que aunque vale que la audiodescripción obviamente no es doblaje, joder, al final es un trabajo extra que hay que poner ahí en cuanto a actores. Hay que poner cosas encima del original, ¿no? Eso incluye la audiodescripción en este caso. ¿Por qué es tan poco creativo? Viniendo de un país que tiene tradición de doblaje. Se me hace muy raro, se me hace rarísimo esto, ¿eh? Y si dijeses que es una actriz o un actor que simplemente está locutando y ya está de forma neutra y dices, bueno, pues ya está, pues le dicen que lo haga así, punto. Pero es que, por lo que estoy viendo, se está utilizando más y más y más la inteligencia artificial para rellenar esos huecos de la audiodescripción. Uf, chaval, me duele en el corazón que esto sea así, de verdad, o sea, porque al final le estás quitando un trabajo a la gente y estás ofreciendo un producto que es que no es tanto una experiencia y como que eso sí me da la sensación a mí que interfiere, pero de nuevo, yo, gracias al universo, a Dios o a lo que sea, no tengo ninguna discapacidad, no soy ni ciega ni sorda, ni ciega sordomuda como Shakira. Pero si alguno de vosotros lo es, o tenéis familiares o amigos o conocidos que lo sean, dejadme en los comentarios qué prefieren, ¿no? Y además, si se les hace raro o si están acostumbrados a tener como esa voz tan robotizada, y si sois actores de doblaje o actrices de doblaje o habéis hecho audiodescripción, si alguno de vosotros está viendo esto o si hay alguien del equipo de Netflix aquí, por favor, dejadme en los comentarios cómo funciona este mundillo. O sea, ¿realmente son las convenciones tan estrictas? ¿Depende del contenido? ¿Depende de la productora? Es que yo me sé la teoría, la práctica no. Es algo que me ha llamado mucho la atención y de nuevo yo el tema de la accesibilidad la conozco a través del mundo anglosajón, entonces estos vídeos me vienen muy bien porque al final aprendo yo porque me tengo que informar sobre mi propia industria para contároslo a vosotros y yo intento que vosotros también aprendáis, ¿no? Entonces como que esto es retroalimentarnos y mantener como la conversación vivita y coleando de estos temas tan guays, pero hostia, me parece muy fuerte. Hay otra cosa, yo de esto no quiero hablar mucho porque me enteré ayer. Bueno, mi querida amiga Arancha me lo ha comentado porque ella pues sabe más de estos temas también. Hay una especie, no sé si es como un complemento que puedes poner en la televisión o un software o una especie de cacharrillo como que compras aparte para que te haga la audiodescripción automática. Los lectores de pantalla. Según pone aquí, los lectores de pantalla son softwares que utilizan sintetizadores de voz que leen y permiten interactuar con los contenidos digitales. Es decir, pues eso que va de forma automática según vas viendo lo que sea que tal. Yo qué sé, para un partido de fútbol, pues bueno, tampoco, porque para un partido de fútbol ya tienes a los comentadores, que ya es una audiodescripción en sí, supongo, ¿no? Ay, no lo sé. Igual me estoy metiendo aquí en un terreno con manche que no tal. Para ese tipo de cosas que son como en vivo, pues quizás sí.
pues no lo sé, chicos. Vale, pero supuestamente estos lectores de pantalla, o sea, son para leer documentos en diferentes formatos, como el Word, el Excel, el PowerPoint, todo eso. Navegar por internet, jugar a videojuegos. Ah, interesante, interesante. Hacemos hincapié en el hecho de que para que los lectores de pantalla puedan acceder a estos contenidos es imprescindible que se confeccionen siguiendo criterios de accesibilidad, por ejemplo, en web, aplicando las pautas que establece la Web Accessibility Initiative. Pues tienes que poner los estilos, los marcadores de estructura. Hay que codificar esa mierda, ¿no? Yo este vídeo lo quería hacer sobre el SDH y sobre la audiodescripción, que es de lo que yo más me entero, pero pues la tecnología avanza, el mundo avanza y pues me imagino que siempre van a haber pues cosas nuevas que salgan pues para hacer la vida mejor a las personas discapacitadas, ¿no? Dejadme en los comentarios si hay algo que haya pasado por alto, que seguro que sí, o cosas que os parecen interesantes o que no sabíais, curiosidades, lo que os apetezca. Y en cuanto a las personas sordomudas, yo ya no sé. Si sabéis algo de eso, decidme en los comentarios cómo se gestiona estas personas. Ni el SDH ni la audiodescripción te puede ayudar. Entonces, pues, ¿cómo se ve el mundo así? Conclusión, que esto es un mundo bastante complejo, bastante amplio y que al final es una parte de la traducción audiovisual y de la localización cuyo objetivo es simplemente pues todos tengamos los mismos derechos y hacer las cosas accesibles para que todos podamos consumir las cosas de forma equitativa, igualitaria, etcétera, etcétera. Hasta aquí el vídeo de hoy, muchas gracias por verme, por favor suscríbete, estamos a punto de llegar a los 1000 suscriptores, o sea, me está costando un montón llegar hasta los 1000, pero si me das ese pequeño empujoncito, te suscribes a mi canal o compartes o le das un like o activas la campanita de notificaciones, me harías un favor enorme. Espero que te haya gustado este vídeo, muchas gracias por verme y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!